Gloria a ti, Cristo, proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este Evangelio lo hemos escuchado varias veces en tiempo de Navidad, incluso en el mismo día de la Navidad. Y vamos a detenernos un poco. No vamos a predicar tanto sobre la palabra encarnada, Jesucristo, sino sobre aquel de cual habla Evangelio. Habla evangelista Juan sobre Juan el Bautista y habla sobre él como sobre la voz, y no cualquier voz, sino la voz que testimonia de Jesús y que grita. Grita, pero en el desierto. Lo primero que escuchamos es que él grita. Y eso es lo que nosotros también hacemos cuando pensamos que el otro lado no nos escucha bien. Eso es interesante, porque parece que Juan está gritando, porque sabe que en el ruido de nuestro corazón y nuestras vidas nosotros escuchamos muy mal o no oímos para nada la palabra de Dios. Por eso se puede decir que grita desde el desierto, que también puede ser la imagen del estado de nuestro corazón. Porque ¿a quién debería gritar en el desierto? ¿A quién anunciar la palabra si allí no hay nadie? Si no hay vida allí. Si eso es un verdadero desierto. Eso en realidad podemos decir es la imagen del mundo de hoy, especialmente, desgraciadamente, del mundo occidental.
el desierto en el cual no hay verdadera vida espiritual o hay muy poca en algunos monasterios o está creciendo solamente en alguna oasis de una parroquia activa, pero son aún así unas pequeñas oasis en el desierto. Detengámonos un poco sobre el personaje de Juan el Bautista y miremos cómo vivía. Dice el Evangelio que Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Es decir, él vivía de lo que da el desierto. Podemos decir que Juan es el verdadero ermitaño que tiene hambre de la comida espiritual, del alimento espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, como dirá Jesús después. Juan es aquel que tiene sed de agua viva, de agua que nunca se terminará. Es decir, a Juan el desierto lo había formado y parece como si lo hubiera unido al cielo, porque no había nada provechoso de la tierra. Es extraño porque acudía a él todo Jerusalén, toda Judea. Es decir, un ejemplo de la sencillez de la vida y de la verdad siempre de una forma atrae. Eso es siempre un reto, especialmente hoy en día en tantas ofertas, en las búsquedas de siempre algo nuevo. Parece que el hombre no logra de llenar su anhelo. Y justo cuando llegó a una cosa y logró una cosa, necesita otras cosas. Hermanos y hermanas, es lo más importante liberar nuestro corazón, porque eso es el primer lugar donde tenemos que oír claramente la palabra de Dios que nos habla. Y podemos decir con toda la verdad que Juan gustó y vio qué bueno es el Señor, como dice el Salmo. Y Él nos quiere dar esa misma experiencia para que pongamos a Dios en el primer lugar en nuestra vida y que nosotros también experimentemos qué bueno es el Señor Dios con nosotros. Otra cosa, segunda cosa que nos dice Juan es un poco diferente de lo primero. Eso es el reconocimiento o negación que leemos solamente unos versículos después de eso, pero los judíos sabían que antes del Mesías tenía que venir un profeta Elías y lo preguntaban algunos si eres tú ese profeta o otro profeta. Y Juan negaba todo eso. Él niega que él es un profeta. Su intención no es solamente negar su identidad del profeta, porque en realidad eso es lo que fue, era un profeta, y el último y el más significante. Pero su meta real es, en primer lugar, destacar que el Mesías está cerca, incluso que está allí en medio de nosotros. Si él hubiera dicho que realmente era un profeta, el pueblo siempre habría tenido como una excusa para el desconocimiento, descuido, porque sería en el desconocimiento de la venida exacta del Mesías. Y Juan dice, Él ya está aquí. Y así Juan les quita cualquier excusa, no permite que expliquen su actuación como un discurso de un profeta del Antiguo Testamento, que en relación con aquel que viene está en una lejanía, un periodo del tiempo, sino les quiere dar a conocer y también les quiere hacer ver su responsabilidad, que tienen que recibir precisamente ahora al Mesías. A veces Dios interviene directamente para poner a alguien de nuevo al camino recto. Y lo hace a veces por medio de los demás. Hoy también en el Evangelio, el Señor nos dirige la llamada a través de Juan. Y por eso tenemos que escuchar esa voz que grita en el desierto. ¿Cómo entonces prepararnos? ¿Cómo se prepara el camino para el Señor? ¿Y qué tenemos que hacer para que en este año nuevo, ya ahora, en el tiempo de Navidad, realmente preparemos el camino al Señor?
porque el Señor ha venido, ha tomado el cuerpo, se ha hecho Dios y hombre. Y como Jesús de Nazaret ha venido entre los hombres para revelarles su amor, su deseo de salvarlos, y para que los hombres vivan según su palabra, porque solamente Él tiene la palabra de la vida eterna. Juan entonces fue solamente una voz, la voz que gritaba en el desierto, invitaba a la conversión, pero también la voz y la palabra que tenemos que escuchar cuanto antes, hasta que no sea demasiado tarde. Y esa voz y esa palabra, en primer lugar, se escuchan en la iglesia, que transmite la verdad del Evangelio. En una ciudad, un hombre que vivía en unas relaciones pecaminosas y vivía cerca de la iglesia, después de su conversión testimonia lo siguiente: si solamente supierais cuánto me molestaba en ese tiempo el sonido de las campanas. Cuando sonaban las campanas yo me ponía rabioso. Una vez me acordó de una relación de una mujer casada que cuando empezó a resonar la campana se levantó y se fue. Yo estaba rabioso y como el despecho de las campanas, en ese tiempo yo apoyaba todo aquello que se oponía a la iglesia y entonces amenazaba con mi puño hasta la torre. Y después de varios años de mi vida en pecado, me di cuenta que la campana me molestaba no por el ruido, sino porque siempre de nuevo me recordaba de mi vida de pecado y de mis pecados. Queridos hermanos, hasta el día de hoy a muchos les molesta el sonido de la iglesia, es decir, cuando la voz de la verdad se escucha, la voz de Jesús, y cuando se dice claramente qué es el pecado. Los cristianos ahora en la sociedad moderna, que quizás no oye más la voz de Dios, tienen ese papel especial para que en los vecinos paganos despiertan la sensación de la cercanía de Dios y que devuelvan el sentido de la Navidad y de la salvación de Dios, porque muchos piensan hoy que no necesitan ninguna salvación, que en las cosas materiales sí existe todo lo que quiere su alma, pero eso es un engaño enorme de la sociedad consumadora de hoy. Queridos míos, volvamos a Dios, porque solamente Él nos puede llenar completamente. No tengamos miedo porque Dios nos ama, incluso cuando pensamos que no somos dignos de su amor. Y por eso nos envía a su Santa Madre, especialmente en este santo lugar. Escuchemos con el corazón todo lo que nos dice la Virgen, especialmente aquello que se relaciona con la entrega especial y completa, como lo escuchamos en la Navidad, porque a ella el Altísimo la manda para ayudarnos en ese camino de la conversión, de volver a Dios y encontrar la felicidad verdadera en nuestra vida. Seamos agradecidos a Dios y a la Virgen por amor tan grande que tienen por nosotros. Amén. Alabados sean Jesús y María.